Bien, bien. Ya me gustó la semana pasada, cuando la situación es un pelín difícil. Tampoco es muy fácil que haya esa comunión dentro de la plantilla. Los chavales están en ese sentido siendo un ejemplo porque están teniendo un buen ambiente a destacar y eso puede ser muy importante de aquí al final, y jugándonos lo que nos vamos a jugar de aquí a que acabe la temporada. O sea que estoy contento por esa parte. Incidir como siempre en el nivel de activación, en la concentración, en la atención. Siempre estamos incidiendo un poquito en las mismas cosas, en que no seamos un equipo diferente en Avilés al que fuimos el otro día por momentos, que sepamos mantenernos en el nivel que es necesario para competir, y en eso estamos incidiendo toda la semana. El Palencia es un equipo dinámico que funciona bien con el balón, que se mueve muy bien por dentro, que tienen adelante a Frodo, etcétera, que son jugadores importantes. Allí fue un partido raro para nosotros porque fuimos con muchas bajas, jugamos con gente muy fuera de sitio y el partido cambió al principio porque nos metieron un gol muy rápido y el segundo igual. Y va a ser, como siempre, un rival a tener en cuenta, difícil, pero nosotros estamos en nuestra casa, tenemos que hacer un partido duro, tenemos que intentar llevar la iniciativa, meterlos en su campo, y un poco la película de siempre, ser al final nosotros mismos, ir a por nuestras fortalezas e intentar ser el langreo competitivo que se ha visto aquí durante toda la temporada. No, yo creo que no hemos pensado ni tenemos en cuenta el partido de Palencia. Lo único que estamos centrados es en lo que, como te comentaba antes, en ser un equipo sólido como lo somos, en ir por las cosas que hacemos bien, en potenciar esas cosas y en estar concentradísimos porque es un partido importante, nos jugamos puntos importantes y la verdad que no hemos tenido en cuenta el partido de la primera vuelta. Bueno, la gente es normal que exija, este negocio es así y estamos preparados para ello, no hay más. Sí, nosotros apelamos un poco a la responsabilidad individual también, a que hay que ser profesionales, hay que vivir esto de esa manera, y en eso hemos hecho hincapié no solo esta semana, sino muchísimas semanas atrás, y es evidente que el equipo está en un proceso también este año de aprendizaje, porque hay mucha gente que no ha estado expuesta a este tipo de situaciones. Entonces los chavales no dejan de aprender, la mayoría, a convivir con situaciones que son estresantes, que son difíciles, y estamos preparados para lo que viene, no hay ningún problema. Yo responsable soy desde el minuto cero hasta el último día que esté aquí. Esa responsabilidad no me la tiene que imponer nadie, me la impongo yo a mí mismo. Soy un profesional, día y noche, 24 horas, y no hace falta que nadie me diga las situaciones que vivo o que tengo que afrontar, porque yo mismo me lo autoimpongo, y mi responsabilidad es venir, trabajar, como lo he hecho desde el primer día hasta el último que voy a estar aquí, con una profesionalidad máxima, y solo pienso en eso, no pienso en nada más. Seguro que las cosas van a salir bien y al final estaremos contentos por la temporada y no hay más, no pienso nada más que eso.